que gestora o gestiona la red Volunclima. Entonces, doctora. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Ya casi noche. Un saludo muy especial. Muy buenas tardes para todos. Casi noches. Un saludo muy especial para todos de parte de todo el equipo del Centro Internacional de Investigación para el Fenómeno del Niño, en nombre propio, por tener esta tiempo tan especial para ustedes en sus jornadas que han estado laborando todo el día en campo, bajo sombra o al aire libre o en oficinas o en el colegio, los niños, las niñas que nos acompañan acá con mamá, con papá, con los abuelitos, escuchando también esta charla de Volunclima. Muchas gracias por acompañarnos. Deseamos que se encuentren muy cómodos, agradables y que nos enseñen también a nosotros en este intercambio de ciencia ciudadana. Les acompañan los científicos del CIFEN, Pierre, nuestro gran líder en temas de sequías y también con un alto liderazgo en todos los temas de Volunclima. Ustedes, los más importantes en Volunclima, quienes dieron esta gran idea de ciencia ciudadana y quienes propusieron tener una red de sistemas de alertas tempranas como Volunclima para monitoreo de la precipitación, para la toma de decisiones y para una información climáticamente inteligente. Agradecemos todos los aportes, comentarios, observaciones que nos puedan ayudar a construir y a fortalecer y en una mejora continua Volunclima. Recuerden que la ciencia ciudadana es un complejo integral entre el ciudadano, el científico, la comunidad. Y en este llamado de atención que nos ha estado dando el planeta en los últimos años y especialmente en el año 2023 y en este actual 2024, con fenómenos de variabilidad climática como el Niño, y esta mirada a corto y mediano plazo de la visita de un nuevo fenómeno como la Niña nos invita a que estemos más cercanos en esta comunicación, en el conocimiento y en el compartir la información climática. Bienvenidos a todos, éxitos en este encuentro y esperamos que nos lo podamos volver a replicar y a volvernos a encontrar en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a Pierre, a Elmer y a todo el equipo de CIFEN por organizar este evento. Adelante. Cambio. Gracias. Muchas gracias, directora. Le doy el paso ahora al compañero de CIFEN, Elmer Guzmán. Por favor, Elmer, si nos puedes dar una pequeña presentación antes de tu intervención. Perdón, Elmer, está silenciado. Perdón, listo, ¿ahora sí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpes ahí a la falla técnica. Agradecerles a todos por sacar el espacio y acompañarnos en este espacio virtual de fomento de capacitaciones y conocimientos que está generando CIFEN en el marco de la estrategia de Volunclima. Agradecerles de verdad sacar este tiempo. Queremos compartir con ustedes una serie de información y conocimientos y hacer esto mucho más dinámico y a la vez ir generando otros espacios sobre temas que sean de interés para ustedes, que les ayude y les permita usar los datos meteorológicos, la información climática que registran día a día en sus actividades cotidianas. Entonces, quiero cerrar diciendo que mi nombre es Emer Guzmán, hago parte del Departamento de Servicios Climáticos y nuevamente agradecerles por sacar el tiempo de acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Elmer. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir las diapositivas para que podamos iniciar. Nuevamente les comunico, en el chat está, por favor, el formulario de registro para que puedan poner registrarse y podamos saber quién nos está acompañando el día de hoy. Ahí se ve la pantalla, Elmer. Sí, ahí la vemos. Listo. Ok. Entonces, Adelante. sin más preámbulo, siendo eficientes con el tiempo, hemos querido traer con ustedes una serie de conceptos básicos muy importantes en la climatología, ¿sí? Y para que ustedes también se vayan relacionando poco a poco con estos conceptos, con esta información, y especialmente pues que todos esos insumos les ayuden a tomar decisiones con la información, con los datos meteorológicos que ustedes toman en su predio, en su lote, en su casa, en su finca, ¿sí?
y les ayudo a entender cómo el clima está cambiando, ¿sí?, a partir de esta información. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos rápidamente a ver la tabla de contenido que tenemos para ustedes el día de hoy. Pues, básicamente vamos a estar conversando en esos tres ejes. El primero, una serie de conceptos básicos muy asociados a la dinámica climática. El segundo, cuál es la importancia de esa información que ustedes registran día a día y cómo se complementa con información que registran otros servicios meteorológicos, otras entidades, otros institutos, ¿sí? Entonces, cómo toda esta información es de alta importancia en la climatología y al final, qué insumo les da a usted para tomar decisiones. Y el tercero, asociado a las fuentes de información, ¿sí? Esto es muy importante porque en esta época de redes sociales, de alta cobertura digital, pues cada día a día tenemos mucha información, llegan datos, comentarios, piezas por todos los canales y es importante que tengamos en cuenta cuál es la información oficial y con base a esa información oficial puedes tomar decisiones. Entonces, ese taller también quiero invitarlos que mientras esté conversando con ustedes, si alguno tiene alguna pregunta, que la hagamos, alcemos la mano o prendamos un micrófono, la hagamos inmediatamente para que sea mucho más interactivo y de pronto si la dejamos al final, pues corremos el riesgo que nos olvide la pregunta. Entonces, para invitarlos a que si tienen alguna pregunta, la hagamos en el momento. Listo. En la siguiente diapositiva, entonces, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, perdón, ahí. Ahora sí, listo. Bueno, entonces, iniciando con estos conceptos básicos, bueno, voy a apagar también mi cámara para tener mejor señal. Listo. Entonces, todo el estudio que hace la climatología, ¿sí?, está asociado a una serie de insumos, de información. Uno, pues cómo se comporta la atmósfera. Cuando digo cómo se comporta la atmósfera, no solamente cómo se comporta nuestra atmósfera en nuestra provincia, en nuestro pueblo, en nuestro país, sino que es cómo se comporta la atmósfera, los vientos en todo el continente, ¿sí? Cómo ese comportamiento está asociado también a las condiciones de tiempo que tenemos día a día, ¿sí? Y por supuesto que esas condiciones de tiempo día a día, meses a meses, a años, pues genera un clima típico de las regiones, ¿sí? Entonces, la climatología estudia todos estos elementos, ¿sí?, como son los registros de las estaciones meteorológicas, los registros que ustedes hacen en sus actividades de voluntarias, de voluntarios del clima, ¿sí? Entonces, cómo toda esta información se termina asociando en la climatología y al final nos termina diciendo unos aspectos relevantes que tenemos que tener en cuenta para la planificación de nuestras actividades, de nuestras tareas, de nuestro qué hacer. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un primer concepto que es el tiempo, que es el tiempo atmosférico, ¿sí? Entonces, ese es un concepto bastante importante, ya que está muy asociado a nuestras actividades diarias. Entonces, siempre que hablamos de tiempo atmosférico, estamos haciendo referencia a qué condiciones presentes tenemos de la atmósfera, ¿sí?, en un lugar determinado. Entonces, ¿qué condiciones estoy viendo en este momento? Entonces, si tengo un día soleado, si tengo un día con baja nubosidad o un día con mucha nubosidad, si está lloviendo, si está haciendo viento, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de tiempo atmosférico, nos estamos refiriendo al presente de las condiciones que tenemos en un lugar determinado, ya sea en mi finca, en un pueblo, en una provincia, en una ciudad, etc. Entonces, ¿cómo se está comportando la atmósfera en ese momento? Entonces, para identificar esas condiciones del tiempo, pues es muy importante relacionarlo con las variables de lluvia, si estamos tipo seco, las temperaturas, la humedad, el viento, la radiación, brillo solar, etc. Pero entonces, siempre que hablamos de tiempo atmosférico, estamos hablando de condiciones presentes, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de clima, ¿sí?, el clima hace referencia a todas esas condiciones de tiempo atmosférico que hemos tenido, pero por un periodo de 30 años. Entonces aquí la diferencia, cuando estamos hablando de tiempo, hacemos referente a esas condiciones hora, día, semana, ¿sí? Pero cuando hablamos de clima, es cómo se ha comportado ese tiempo por 30 años, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque es normal que tengamos días soleados en el año, es normal que tengamos días secos en el año, ¿sí? Pero
no nos dice nada. Pero como si empezamos a sumar todos esos días secos y soleados por un lazo de tiempo de 30 años, pues nos va a decir mucho más información. Nos va a decir información, por ejemplo, en los 30 años, cuáles meses fueron los más soleados, cuáles meses fueron con más lluvia, ¿sí? En qué meses llovió menos, etcétera. Entonces, el clima hace referencia a todo ese tiempo atmosférico en un periodo de 30 años. Y ese periodo de 30 años, pues, lo ha definido la Organización Mundial Meteorológica como un periodo prudente para conocer las características climáticas de una región, ¿sí? Entonces, ahí en pantalla vemos un pequeño ejemplo. Vemos una serie fílmica, ¿sí? Con 4 escenas. La primera escena, vemos un árbol con un sol. La segunda escena, vemos un árbol con viento inclinado hacia la derecha. La tercera escena, vemos el mismo árbol, pero con lluvia. Y la cuarta escena, vemos el árbol, pero ya no es con lluvia, sino con nieve. Entonces, el tiempo, un ejemplo, hace referencia a cada una de estas escenas, ¿sí? Cada una de estas escenas hace referencia al tiempo, que en la mañana tuvimos unas condiciones soleadas, en la tarde el viento, en la noche tuvimos lluvia y en la madrugada tuvimos nieve. Entonces, fíjense que la principal diferencia entre tiempo y clima hace referencia a la escala de tiempo cronológico. Entonces, siempre tiempo estamos hablando de horas, días y clima de años. Entonces, cada una de esas escenas hace referencia a tiempo atmosférico. Pero toda la filmilla, todas las escenas completas hace referencia a clima. O sea, toda la película completa hace referencia a clima. Otro ejemplo muy práctico para ello, en la siguiente diapositiva, lo podemos asociar con los estados de ánimo del ser humano. Entonces, una persona en su día a día puede tener muchos estados de ánimo, ¿sí? Entonces vemos ahí que vemos unos estados de ánimo opcionales que se hace referencia a que la persona está contenta, alegre, nostálgico, enojado, ¿sí? Pensativo. Entonces, una persona en el día puede tener diferentes estados de ánimo. En la mañana pues, puede estar contento, en la tarde puede estar un poco pensativo y en la noche puede estar un poco nostálgico. Todos estos estados de ánimo los acumulamos durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces yo puedo decir que una persona en un día determinado pudo haber predominado que estuvo muy alegre, pero en ese mismo mes, en otro día, pudo haber predominado que estuvo muy nostálgico o pensativo, ¿sí? Pero esos días específicos no caracterizan mi forma de ser, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, en mis 30 años de vida, puedo ser una persona alegre, ¿sí? Que fue lo que más me caracterizó el estado de ánimo durante toda mi vida, pero indudablemente tuve días que fueron tristes y tuve días que fueron pensativos y nostálgicos. Entonces, eso es un ejemplo muy práctico de lo que podemos hacer las condiciones de tiempo-clima. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están conmigo? Sí, te escuchamos. Sí. Listo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, nuevamente repasando, dale siguiente, Pierre. El clima es el conjunto de todas estas condiciones de tiempo durante 30 años, ¿sí? Y para ello, para conocer esas condiciones de tiempo de 30 años, pues es muy importante los registros, ¿sí? Y aquí es donde ustedes juegan un rol fundamental, porque es verdad que hay unas estaciones meteorológicas que lo tienen instalados los servicios meteorológicos, otras entidades ambientales, ¿sí? Pero pues esas estaciones a veces están un poco retiradas de nuestra zona donde residimos, donde vivimos. Entonces, para conocer el clima de una manera más acertada de nuestra finca, de nuestra provincia, pues es muy importante saber cuánto llueve, cómo se comportan las temperaturas y otras variables, pero digamos que entre las más relevantes y básicas están estas dos, las lluvias y las temperaturas. Entonces, esa actividad que ustedes hacen día a día, registrar esa información de lluvia y temperatura, pues es un insumo para ustedes, porque le va a permitir conocer cómo se está comportando estas lluvias año a año, si están aumentando, si están disminuyendo, en qué meses, cuántos días del mes registran lluvias, cuántos días no, y cuál es la lluvia más alta que han registrado y con base a esa información tomar medidas al respecto. Entonces, mire que el clima se construye
El clima de todas las regiones, de todos los países, se construye a través de la información de lluvia que han medido las estaciones 30 años, que han medido la temperatura, el brillo solar y otras variables de interés. Entonces, ustedes han iniciado una actividad que les va a permitir conocer el clima de donde vive, ¿sí? No el clima del vecino ni otra provincia, es su propio clima, ¿sí? Y hacer comparaciones con base a cómo se está comportando el clima en otras regiones. Entonces, es por eso la importancia de los 30 años para registrar esos meses donde más llueve, donde menos llueve, donde más encontramos temperaturas, donde menos. Listo, bueno. En la siguiente diapositiva vemos algo que denominamos el sistema climático, ¿sí? Y eso también es muy importante en el sentido de que, claro, en el clima nosotros registramos, el clima se construye a partir de los análisis de lluvia y temperatura, pero indudablemente hay una interacción de otros recursos biofísicos. Hay una interacción de las montañas, hay una interacción de los lagos, de los ríos, del mar, ¿sí? Todo eso genera una interacción entre el continente, la superficie, con la atmósfera, ¿sí? Y esa interacción es muy importante para identificar también esa incidencia en el clima, ¿sí? Porque digamos que todo ese ciclo hidrológico obedece a esta interacción de estos recursos. También el uso del suelo es muy importante. Cuando se cambia el uso del suelo, pues genera unos cambios en los balances hídricos, en, en la evaporación normal. Entonces, toda esa interacción hace que tengamos diferentes condiciones climáticas en todo el planeta. Por eso, dense cuenta que el clima es un componente transversal y depende tanto de lo que pasa en superficie como lo que pasa en la atmósfera, ¿sí? Y todo lo demás. Entonces, no es un componente aislado. Bueno, en la siguiente diapositiva, el clima permite caracterizarlo, dale siguiente otra vez, bien, teniendo en cuenta dos componentes importantes. Uno, que son los elementos climáticos. O sea, los elementos climáticos se denominan a las mismas variables que ustedes registran, como son la lluvia, la humedad, viento, presión y temperatura. Porque todas estas variables, pues, empiezan a hablar cómo es el clima de alguna zona cuando tenemos información de 30 años. ¿Sí? Si la información es menos, pues no puedo llegar a afirmar cuál es el clima de una región porque no he registrado todo ese comportamiento en un periodo. Puede haber sido que registré solamente en 1 o 2 meses y pues registré la época de lluvias y no puedo así afirmar cuál es el clima con tan poca información. Pero aparte de esos elementos que ayudan a determinar el clima de algún lugar, también hay otros factores muy importantes, que es en dónde está ubicado esa región, esa finca, esa provincia, ¿sí? Si tiene acceso al mar, ¿sí? Cómo es el tema de la superficie, cuál es la área de superficie de su región, ¿sí? Y si tiene acceso al mar, qué tan cercano está, hay un posible efecto de las corrientes marinas, sí o no. Entonces, mire que aparte de las variables que se miden, estas variables en cierta forma registran esos factores, es muy importante el entorno. Por eso les hablaba del sistema climático, ¿sí? Que todo interactúa, el suelo, los ríos, los lagos, las montañas, el océano, los vientos, ¿sí? Todo termina interactuando y esa interacción completa es lo que determina el clima de una región. Listo. Entonces, en la siguiente diapositiva, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, es que para determinar el clima de una región, pues como les decía, esta interacción en sistemas como es el agua y como es los vientos, entonces en la atmósfera también encontramos masas de aire fría y masas de aire cálida, que es la imagen que ven a la izquierda. Esas manchas de color rojo hace referencia a que como se ha observado el viento por más de 30 años en todo el planeta, pues se ha identificado algunas zonas del planeta donde predominan unas masas de aire cálida y según el año se van moviendo, pero vuelven y regresan en esa zona. Pero también, como hay unas masas de aire cálida, también unas masas de aire fría, que son las que ven de color azul. Especialmente las identificamos porque hay unas características muy claras que son las que están en los dos polos, ¿sí? Entonces, esas masas de aire se mueven durante todo el año, ¿sí? En el planeta Tierra, en la atmósfera. Y eso se mueve a raíz de la fuerza y movimiento que tengan los vientos.
Igualmente que tenemos esas masas de aire fría y cálidas en la atmósfera, pues también tenemos corrientes de agua fría y calientes. Hay una pregunta que si podemos compartir la presentación, ¿sí? Sí, no hay ningún problema. Estamos muy atentos a sus preguntas y si no se animan a hacer el micrófono, ahí está el chat, por favor, que estamos para eso. Entonces, en la imagen de la derecha, igualmente vemos, hay corrientes marinas frías y calientes. Entonces, mire que toda esta interacción de ese sistema climático es muy importante. Entonces, ¿cómo se interactúan estas masas de aire frías, calientes, con las montañas, con la topografía, con los vientos, pero también con las masas de aire frío y cálidas, pero en el océano, ¿sí? Son factores determinantes para el clima de una región, ¿sí? Entonces, mide toda la complejidad, por eso es la importancia de que el clima se tenga que medir en 30 años, porque estas masas se mueven en periodos de tiempo de meses, de años, ¿sí? Entonces, por eso, cuando vamos a hablar de clima, es una medición de 30 años, como mínimo. Cuando estamos hablando de tiempo, son las condiciones que tenemos en este momento presentes, ¿sí? Presentes en nuestro lugar. Listo. Entonces, en la siguiente diapositiva, ya para la mayoría que participa, que estamos conectados aquí en Latinoamérica, pues también hay otras cosas que afectan el clima de la región que suelen pasar con una recurrencia, ¿sí? Como son el movimiento de la zona confluencia intertropical, que durante el año sube por encima de la línea del Ecuador y se va desplazando. Entonces, cuando este cinturón de nubes se va desplazando, genera mayor nubosidad y deja precipitaciones en diferentes lugares. Sistemas de aire de baja o alta presión, entonces estos sistemas pues son sistemas con vientos fuertes que se llevan esa humedad o secan la superficie también, cuando son masas de aire caliente, ¿sí? Algunos frentes fríos, especialmente este año que hemos visto que han bajado frentes fríos muy cercanos al Caribe, al mar Atlántico, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Listo. Continuamos. Perfecto. Gracias. Entonces, estos sistemas también que ocurren en el continente, tanto en la parte de superficie, pues también afectan el clima de una región, ¿sí? Por eso es que el clima y el pronóstico, que ya vamos a ver, por eso a veces cuando estamos en meses que son meses de bajas precipitaciones o meses secos, se presenta alguna precipitación fuerte, es porque indudablemente se ha presentado alguno de estos sistemas y ha alterado la condición normal esperada para el día. Bueno, ahora, en la siguiente diapositiva, partimos que teniendo en cuenta el análisis de toda esta información, de cómo se comporta el océano, cómo se comporta el viento, cómo esto interactúa con los relieves, con las superficies, ¿sí? Y cómo se comporta traducido en la información que yo mido, cómo se ha comportado eso en 30 años de mi lluvia, cómo se ha comportado en mis temperaturas, en la evaporación, radiación, viento, etcétera. Entonces, cuando ya tenemos ese grupo de información de algún lugar en especial, de una provincia, de una finca, de una municipalidad, de 30 años, pues ahí sí empezamos a decir qué tipo de clima qué tipo de clima tengo en mi región, ¿sí? Entonces decir, mire, en mis 30 años identifiqué que la temperatura siempre está por encima de 30 grados Celsius, la precipitación en el rango entre 500 y 1000 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de clima tengo? Entonces, teniendo esa información, se han construido clasificaciones climáticas, ¿sí? Donde siempre se ha identificado que hay esos países que están en el cinturón del planeta en la mitad, pues se caracterizan por climas mucho más tropicales, ¿sí? Los que están un poco más arribita, climas templados, y ya los dos polos, tanto el norte como el sur, pues clima más frío, ¿sí? Eso es una característica a nivel general y planetaria. Pero claro, esa clasificación climática puede cambiar según mi región, según mi relieve, porque si pues estoy viviendo cerca de una zona montañosa, pues eso hace que el clima cambie de mi región. Entonces, dése cuenta que
cuando llegamos al momento de decir que tenemos climas templados, fríos, cálidos, semihúmedos, pues todo eso se concluye a partir del análisis de esa información por 30 años, ¿sí? Y diferentes investigadores y científicos han generado esa clasificación climática dándole pesos específicos a la precipitación, a la temperatura. Entonces dicen que cuando la temperatura es de tanto, indica tal tipo de clima, ¿sí? Algunos ejemplos de clasificación climática, pues están las de Köppen, las de Torway, la de Strehler, ¿sí? Pero básicamente esas clasificaciones analizan cómo se comportó la lluvia, la temperatura, viento y otras variables en ese periodo de 30 años y ahí sí empezamos a decir, mire, el tipo de clima en ese lugar es cálido, en ese otro lugar es frío. Entonces miren que esa información que ustedes registran, pues mire todo lo que permite conocer de un lugar, ¿sí? Y gracias a esa consistencia, porque pues esa información en un periodo de 30 años que es bastante fuerte, robusto, pues es que uno puede llegar a concluir aspectos tan importantes de una región específica y conocerla a un nivel más profundo. Listo. Ya con esto cerramos el primer componente que era de conceptos básicos respecto al clima, tiempo, clima, clasificación climática. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta o continuamos. En el chat, Pierre, ¿aparece algo? No, ¿cierto? Listo. No, hay un saludo de los compañeros de Honduras, pero no hay ninguna consulta. Vale, sí, también saludo a Guillermo que se nos une, un saludo a la profe Carlina, Puerto Carreño, Bichá, Fernando Castro también, a Shadia, muchas gracias. Listo, entonces continuamos. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta la importancia de esa información, entonces ahora vamos a ver cuál es la importancia del clima. ¿Para qué me sirve a mí esto? ¿Sí? ¿Para qué yo registro información diaria de lluvia, de temperatura? ¿En qué me va a beneficiar? Entonces, toda la importancia del clima radica también en la observación, que es donde ustedes juegan un rol muy importante. Si no hubiera observaciones, no podríamos conocer el clima, y si no podemos conocer el clima, no podemos desarrollar actividades productivas, porque siempre podría pasar algún evento extremo que nos afecte. Entonces ahí estamos viendo algunas imágenes de algunos impactos que generan los eventos extremos en algunas regiones. Entonces vemos ahí, por ejemplo, un avión con una capa de nieve bastante fuerte, un suelo seco, obviamente por las bajas precipitaciones, una vía que ha sido destruida por la creciente de los niveles del mar, ¿sí? El transporte naval también, entonces en el mar, pues también se vuelve bastante complejo por el tema de las olas, de los vientos, ¿sí? Entonces, mire que un primer aspecto de la importancia del clima es que si yo no conozco el clima, pues va a afectar las actividades que yo desarrolle, ya sea un agricultor, un transportador, un comerciante, ¿sí? Porque se puede presentar algún evento extremo, puedo planear una actividad en un mes que no es adecuado, por ejemplo, puedo programar una siembra en un mes seco, ¿sí? Y no en los meses de lluvia. Entonces eso va a aumentar el riesgo de mi actividad productiva y pues va a afectar también la sostenibilidad de la misma, ¿sí? Entonces ese es el primer aspecto de la importancia del clima. Ahora, en la siguiente diapositiva partimos de esa importancia del clima, pues nace de lo más sencillo, lo más práctico, que es el registro de los datos, ¿sí? Entonces, en las imágenes ven ustedes ejemplos de monitoreo comunitario, ¿sí? Ven una estación meteorológica un poco más robusta, ¿sí? Y miren la imagen de la izquierda, abajo, ven una persona con un pluviómetro comparando valores de lluvia climáticos por cada uno de los meses, ¿sí? Y comparando tanto los valores, pero también comparando la distribución de la lluvia en su zona. Entonces, mira que a raíz de esos datos se ha empezado a construir climatologías de fincas, de predios, de provincias, ¿sí? Pero cuando juntamos los datos de varios voluntarios, de varios monitores, pues podemos hacer ese mapa que aparece en la imagen de abajo. O sea, ya sabemos la cantidad de agua que cae, pero pues como nosotros tenemos la ubicación de todos ustedes, pues cuando sumamos la cantidad que ha registrado cada uno en diferentes meses, ¿sí? Pues podemos ver en las provincias, en las municipalidades, dónde llovió más, dónde llovió menos. Entonces, por aquí ya empezamos a conocer cuánta agua cae en un mes,
también podemos ver cómo se mueve el agua en ese mes. Igualmente con la temperatura y con la humedad relativa. Entonces, mire que ya sabemos la cantidad y ahora sabemos cómo se mueve el agua espacialmente en nuestra región. Entonces, ahí vemos en los mapas que predominan los colores rojos, hace referencia a que esa zona fue mucho más seca, los colores verdes, que mayores lluvias se presentaron. Entonces, mire que toda esa importancia del clima empieza por lo más básico e importante, que es el dato. ¿Sí? Nada de podemos construir ningún tipo de mapa, ningún tipo de análisis climático, ningún tipo de eventos extremos si no tenemos datos confiables y verdaderos. Y aquí la importancia de la acción que ustedes hacen. Vi una pregunta de Víctor. Adelante, Víctor, tienes la palabra. Los datos tienen que ser confiables, ¿no? ¿Y cómo yo puedo confiar si no tengo información adecuada en varias estaciones? Como por ejemplo en una subcuenca. No solo tengo una estación climatológica y solo tengo datos de pluviómetros nada más. ¿Qué podría hacer ahí? Bueno, Víctor, muy buena tu pregunta, gracias. Pues indudablemente que sigamos que en esa cuenca no tenemos más estaciones del servicio meteorológico. Llámese INAMI, llámese IDEAN, llámese DMC. Pues es importante buscar cómo se puede fortalecer con entidades ambientales que ubiquen otra estación en un punto importante de la cuenca. Mientras se hace ese proceso, paralelamente, nosotros con nuestro monitoreo, entonces yo puedo registrar la lluvia, pero pues también puedo empezar a registrar otras variables, ¿sí? De interés. Y así me va a permitir conocer cada vez más mi cuenca. Otra información, Víctor, que podemos utilizar para análisis, pero ya no es tan precisa como el que pueda dar una estación, son la información que registran los satélites y los sensores remotos, que es la imagen de arriba. Entonces, todo el sistema de observación, pues parte de la información que se registra en tierra a través de las estaciones, ¿sí? Pero pues también se ha fortalecido la red de algunos satélites que también miden estas variables, pero claro, ellos miden la información de las lluvias de la parte alta, ¿no? Miden la lluvia de la parte alta de la nube, por decirlo de alguna forma, y la gota cuando cae hasta la superficie, pues se puede evaporar. A eso me refiero que es un valor aproximado. En cambio, el valor que registra la estación, pues es la verdadera cantidad de agua que se registró. Entonces, Víctor, digamos que esa es la estrategia. Si no tenemos datos, podemos usar esta información de base de datos de satélites que nos da un aproximado de cómo se van a comportar las lluvias, especialmente en esas zonas del país o municipalidad, provincia, que no tenemos tanta cobertura de estaciones como quisiéramos. Listo. Ok, muchas gracias. No, a usted. Listo. Siguiendo en la próxima diapositiva con la importancia del clima. Entonces, claro, ¿para qué me sirve a mí conocer el clima? Pues, un segundo aspecto es para programarme, para planificar mis actividades productivas, ¿sí? Si yo ya conozco cuáles son los meses del año que más llueve, yo conozco los años del año que menos llueve, conozco cuánto es la lluvia máxima que puede caer en mi predio, en mi finca, en municipalidad en un día, pues ya puedo tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en el sector agropecuario, pues puedo identificar cuáles son los meses de siembra más adecuados para aprovechar la lluvia y que la planta tenga agua suficiente para desarrollarse. ¿Cuáles son esas fechas que yo puedo programar, hacer podas, hacer cosecha, hacer resiembra, agregar un tractor, ¿sí? Porque claro, pues, si tenemos en cuenta eso, pues programarlo va a ser mucho más fácil. Entonces, para programar para el sector agropecuario, pues es muy importante programarse a varios meses dependiendo de lo que dura el cultivo. Si el ciclo de vida del cultivo dura 100, 120, 150 días, 180, o por si el contrario es un cultivo perenne que va a durar toda la vida, pues cuáles son los meses que yo puedo fertilizar para aprovechar esa agua. Porque recordemos que la planta absorbe los nutrientes es a partir del agua, ¿sí? Si estoy en el sector transporte, pues lo mismo, ¿cuándo son los meses que puedo hacer los recorridos, que la lluvia no va a dejar algún tipo de deslizamiento, que no se va a presentar un aumento en los niveles de alguna quebrada, de algún río y pueda limitar mi desplazamiento en mi vehículo para cargar insumos, ¿sí? Entonces, mire que este segundo aspecto está enfocado a la planificación de mi actividad productiva. Y un tercer aspecto de la importancia del clima es que me va a permitir también adaptarme, adaptarme en el sentido de que es la imagen de la derecha,
pues que si mi finca, mi municipalidad está al lado de una ladera, al lado de una montaña, y siempre que llueve se derrumba, entonces yo ya sé en qué meses del año es que empieza a llover, empieza a aumentarse los deslizamientos y hacer una medida, ya sea hacer unos trinchos, unas barreras que permitan que ese deslizamiento no afecte mi finca. En los meses donde no llueve, pues entonces tener el tema de reservorios, cosecha agua, lluvia, ¿sí? En qué meses del año es que se me disparan algunas plagas, algunas enfermedades, ¿sí? Si tengo sistemas de riego, de drenaje, entonces cuáles son los meses que yo puedo hacer ese mantenimiento de esos drenajes para que no se me den inundaciones en mi finca. Entonces mire que ya vamos entre ese aspecto que es conocer el clima de su zona, planificar su actividad productiva y adaptarse, ¿sí? Entonces, ya como conozco el clima, pues me voy a adaptar a esos meses que generan algún impacto en mi actividad productiva, ya sea por eventos extremos, por exceso de lluvia, déficits, altas temperaturas, etcétera. Entonces, ahora, esta información que ustedes miden, pues les va a permitir adaptarse a su clima, no el clima de otro municipio, otra provincialidad. O sea, los primeros beneficiados con la información son ustedes porque van a conocer el clima de su lugar de donde viven. Y conociendo su clima, de cuánta agua cae, qué días cae, pues se adaptan con base a ese clima y no con datos de otra región. Entonces es muy importante porque entonces ya la adaptación va a ser mucho más precisa. Eso es un aspecto importante que tienen que cada uno de ustedes haga esa actividad de monitoreo climático. Listo. Entonces, en la siguiente diapositiva, siguiendo con esa importancia del clima, y muy asociado a lo que estamos hablando, pues, bueno, pues en el sector agropecuario, que ya le quiero bastante, pues ayuda a resolver algunas preguntas, ¿no? Como cuándo sembrar, cómo se va a afectar mis cultivos por mucha agua, por menos agua, ¿sí? ¿Qué manejo agronómico le debo hacer a mi cultivo según ese mes climatológico en el que me encuentre? Inclusive pensar en variedades. Ya saben que algunos cultivos se han desarrollado algunas variedades más resistentes a la sequía, más resistentes a algunas plagas, ¿sí? Y entonces ya empezamos acá a hablar a mencionar algunos conceptos de, bueno, yo ya aquí me estoy adaptando al clima de mi región, que es lo que normalmente ha pasado, que es como normalmente se comporta. Pero también la pregunta es, bueno, ¿y a futuro? ¿Qué va a pasar la siguiente semana, el siguiente mes? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a profundizar ahorita en el tercer módulo. Y ya para cerrar este segundo componente, en la siguiente diapositiva, algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta es que ahora hablamos mucho de variabilidad y cambio climático. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros tenemos un clima que normalmente sucede en nuestra finca y región, y ese clima pues construido a través de un análisis de 30 años. Pero la variabilidad climática hace que ese clima normal cambie, ¿sí? No sé, entonces, la variabilidad climática son unos fenómenos naturales que hace que en esos meses climatológicos de lluvia, pues que llueva más, o que en esos meses de lluvia llueva un poco menos, ¿sí? Entonces, la variabilidad climática lo que hace es altera, o como dice su nombre, varía la condición de clima normal a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, esa variabilidad climática se presenta ya sea en días, en meses o en años, ¿sí? Porque hay eventos de tipo intraestacional que duran 30, 40 días, otros que duran meses, otros que duran años, como es el caso del niño o la niña. Entonces, este fenómeno pues hace que, dependiendo de los meses que se presente, que aumente o disminuye la lluvia, aumente o disminuye la temperatura, según en los meses que concuerde con nuestra región. Recordemos, compañeros, que en algunos países el niño disminuye las precipitaciones, ojo, la disminuye, no quiere decir que no vaya a llover, disminuye las precipitaciones, pero en otros países el niño aumenta las precipitaciones, ¿sí? Entonces, mire que por eso la localización de cada uno de los países, de las regiones, de las provincias, es muy importante porque el impacto climático va a ser diferente. Entonces, claro, entonces mire, si conocemos el clima de nuestra región y sabemos que se va a presentar un fenómeno del niño o la niña, pues ya empezamos a saber, mire, el fenómeno coincidió con un mes de lluvia, ¿qué va a pasar en mi finca? O en mi zona donde yo vivo, ¿va a llover más o llover menos? Entonces la variabilidad climática altera ese clima normal de una región, ¿sí? Por días, meses o años. En cambio, cuando estamos hablando de cambio climático, es cambiar las condiciones de un clima a largo plazo a otro. Por ejemplo,
puede suceder que en 100 años, si mi lugar de residencia es un clima templado, en 100 años o 200 o 300 puede ser un clima cálido. Y si mi finca está ubicada en un clima frío, en 200 años puede ser un clima templado, ¿sí? Entonces el cambio climático es ese cambio que se puede generar del clima de algún lugar, pero a largo tiempo, ¿sí? A largo tiempo, muchos años. Entonces, lo que más nos afecta en el día a día a nosotros es la variabilidad climática año a año, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esos conceptos, la diferencia que, al igual que tiempo y clima, la condición de diferencia son es el horario cronológico, es que tiempo estamos hablando de horas, días, clima estamos hablando de 30 años, en variabilidad climática y cambio climático lo mismo, cambio climático estamos hablando de 100 años más, y variabilidad estamos hablando de meses a años, ¿sí? Que son unos fenómenos de corta duración que afectan el clima normal de alguna región. Listo, con eso terminamos este segundo módulo de la importancia climática. Entonces, no sé si hay algunas preguntas. Parte de la don Víctor. Bueno, continuamos. Listo. Entonces, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que es algo muy importante, que son las fuentes de consulta. Pero antes de entrar a las fuentes de consulta, algo también que tener en cuenta es el pronóstico y la predicción climática. Entonces, claro, cuando hablamos de clima es lo que ha pasado en 30 años atrás, ¿sí? ¿Cómo me ha afectado eso? Pero a mí también me interesa para planificarme a futuro qué va a pasar. Entonces, ¿cómo va a estar la lluvia y la temperatura la próxima semana? Entonces, mire que ahí a manera de ejemplo, estoy compartiendo dos productos de servicios meteorológicos. El de la izquierda es el pronóstico que presenta el INAMED para Venezuela y el de la derecha es el pronóstico que hace el INAMI para Ecuador. Entonces, el pronóstico del tiempo es cómo se van a comportar esas condiciones atmosféricas en las próximas horas, días y hasta semanas. Entonces, cuando hablamos de tiempo atmosférico es cómo está la atmósfera en ese momento. Ah, que está lloviendo. Ah, que está seco, que está soleado. Pero también puede decir, bueno, ¿y mañana cómo va a estar? Pues cuando hablamos de cómo va a estar el tiempo el día de mañana, normalmente hacemos referencia a pronóstico. ¿Cómo va a estar el tiempo el día de pasado mañana? ¿Cómo va a estar el tiempo el día sábado o el domingo o la siguiente semana? ¿Sí? Entonces, eso también para hacer una planificación a corto plazo en las actividades. Entonces, yo tengo pensado hacer un recorrido en transporte el día sábado, entonces voy a saber si va a llover en la mañana, en la tarde, para así mismo cuadrar mis horas de ruta. En el caso del sector agropecuario, pues si tengo pensado hacer unas podas en mi cultivo, o cosechar, o fertilizar, pues quiero saber si va a llover o va a ser un sol muy fuerte para adecuar cuáles son las horas más adecuadas para hacer esta actividad. Entonces, siempre que hablamos del pronóstico del tiempo, es cómo se espera se comporten esas condiciones de la atmósfera a las siguientes horas, días o semanas. ¿Sí? Listo. Ahora, a más largo plazo, en la siguiente diapositiva, hablamos de predicción climática. Entonces, listo, yo ya me planeé para los siguientes días y para la siguiente semana, pero yo también quiero saber qué va a pasar con la temperatura, con las lluvias para el mes de mayo, junio y julio, pensando ya en actividades que requieren mucha más programación, ¿sí? Ya sea en la parte de gestión del riesgo, de transporte, agricultura, actividad pecuaria, etcétera. Entonces, aquí también estoy compartiéndole otros boletines que se hacen con ese horizonte de tiempo a meses. El de la izquierda es el que hace el CIFEM para todos los países de oeste de Sudamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, ¿sí? Y el de la derecha también es otro ejemplo, este boletín que genera, por ejemplo, el Servicio Meteorológico de Colombia. Entonces, dice cómo va a estar las lluvias para los 3 siguientes meses. Entonces, mire que como estamos hablando de predicción, hacemos referencia a mediano y largo plazo. Estamos hablando de referencia de meses. ¿Cómo van a estar las lluvias en el otro trimestre del año, en el segundo semestre del año o a final de año? Y cuando hablamos de pronóstico, es cómo van a estar las lluvias en las siguientes horas, días y semanas. ¿Sí? Entonces, todo eso para que ustedes tengan información, para poderse planear, para poderse, que sus actividades económicas no tengan tanto riesgo por la posible presencia de eventos extremos, ¿sí?
Entonces, esa información se comparte y aquí sí pasamos a la siguiente lámina donde sí miramos las fuentes de consulta. Entonces, todos los países tienen servicios meteorológicos hidrológicos, ¿sí? Estos servicios están bajo las directrices de la Organización Mundial Meteorológica. Esta organización lo que dice es cómo se debe hacer análisis de información climática, ¿sí? Cómo se debe hacer mantenimiento de las estaciones, todo un mantenimiento para que todos los servicios meteorológicos hagan ese tipo de procesos con sus estaciones. Entonces, la primera fuente de consulta que que les recomendamos para que ustedes hagan esa planificación de lo que va a pasar a futuro, porque el presente ustedes lo están registrando día a día y el clima pues ya lo empiezan a conocer mejor, pero a futuro qué va a pasar es, dependiendo de donde ustedes estén ubicados, entonces consulten los boletines de pronóstico, los boletines de predicción climática, de cada uno de los servicios meteorológicos de su país, porque cada uno de ellos hace un análisis mucho más especializado para cada país, ¿sí? Entonces, es bueno que empiecen a consultar esta información de manera oficial, y lo digo porque en ese momento donde este auge de redes, de información que se comparte, pues se genera mucha desinformación. Entonces, siempre que ustedes encuentren, llega algún mensaje, alguna cadena sobre que va a pasar algún evento extraño, que va a pasar una lluvia muy fuerte, algo así que los deje muy preocupados, los invito a que consulten la página de los servicios meteorológicos oficiales de cada uno de sus países y comprueben que se está diciendo eso sea cierto. Y a veces no pequemos por reenviar información que no estamos del todo seguros y de pronto generamos un pánico innecesario. Entonces, también el CIFEN genera boletines para los países que les nombré, para todos los del oeste de Sudamérica, para Venezuela, articulando toda la información de esos servicios meteorológicos. Entonces el CIFEN también comparte esa información de todos estos servicios meteorológicos, se hace un análisis a nivel más de varios países, pero ahí les puse el nombre de los servicios meteorológicos de diferentes países, por ejemplo el INAMI en Ecuador, el INAMED en Venezuela, el DMC en Chile, el CENAMI en Perú, el IDEAN en Colombia, el CIFEN que analiza información de todos esos países también. Entonces si no están seguros, pues pueden entrar al portal web del CIFEN y pueden consultar todo ese tipo de información. ¿Y qué información van a encontrar ahí? ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, les enseño que parte de la información que ustedes van a encontrar ahí, pues van a encontrar boletines, boletines de pronóstico, de clima, ¿sí? Pronóstico de algún lugar en especial, entonces si quieres ver el pronóstico para un municipio, una provincia en especial, alertas meteorológicas, entonces se generan alertas porque se esperan lluvias fuertes, con actividad eléctrica, o por el contrario, se esperan altas temperaturas, varios días sin precipitación, ¿sí? Y si quieren, como la pregunta que hace el señor Víctor, ver información de otras estaciones, pues muchos servicios meteorológicos ahí mismo tienen la información de las estaciones que ellos tienen en cada uno de los países, ¿sí? Y pueden descargar inclusive esta información. También pueden acceder a imágenes satelitales para que ustedes vean cómo se están comportando las condiciones del tiempo en ese momento en cada uno de esos países de interés. Entonces, esta información a veces la desconocemos, pero es información que genera todos los días los servicios meteorológicos y que son muy importantes para hacer nuestra planificación del día a día en nuestra vida. Entonces, listo, en la siguiente diapositiva, pues quedo atento a si alguien más tiene alguna pregunta. Esta es la información que le queremos compartir en este primer bloque de capacitación que queremos compartir con ustedes respecto a una introducción a la climatología. Quedo atento si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, quiera compartir algún aporte, alguna nota que considere importante. Sí, buenas tardes, ¿puedo consultar? Buenas tardes, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante, por supuesto. Sí, gracias por la presentación. Oiga, yo tengo una duda al respecto de qué modelo utilizan los servicios meteorológicos, porque resulta que a veces no coinciden, ¿no?, con las predicciones de lo que ellos hacen para un día a otro. Entonces, siempre da la duda y también he tenido otra duda. Por ejemplo, hay unos almanaques que venden en la calle y usted ve, ya está pronosticado para un año entero y no sé qué tan efectivos también sean o cuáles son
¿Cuáles son las bases, los sustentos en los cuales ellos hacen esas imprentas o los estudios hacen esas predicciones para muchos años? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, estos almanaques o información que a veces conseguimos de fácil acceso, pues están basados en la climatología, ¿sí? Entonces ellos ya tienen identificado cómo se comporta el clima en varias regiones, en cada uno de los países. Entonces, pues como saben que tal mes es donde llueve, pues dice, es lo que reportan los almanaques. Ahora bien, lo que tú dices, claro, básicamente que todos esos países que están en el centro del planeta, en el trópico, pues el pronóstico del tiempo es bastante complejo porque como le mostré, hay muchos factores que inciden. Entonces inciden los vientos, inciden los dos océanos, tanto el océano Atlántico como el Pacífico. Incide el relieve, la montaña que tenga cada uno en su municipalidad. Entonces la interacción de todo esto, a veces uno espera que se presenten lluvias en algún lugar y puede hacer que el viento cambie y no se presenten lluvias. Solamente estuvo la nube ahí oscurita, pero no presentan lluvias. Entonces cada servicio meteorológico lo que hace es que con todos los modelos de pronóstico que existen, buscan cuál de esos modelos es el que más acierto tiene para su región, ¿no? Y obvio que cuando estamos hablando de un pronóstico del tiempo, pues no esperamos un nivel de aceptación del 100%, sino que es una probabilidad de una condición que se espera se presente. Entonces, sí, o sea, estos modelos no tienen esa fiabilidad de 100%, sino que es una probabilidad de una condición que se espera. Digamos que todas las señales de la naturaleza indican eso. Entonces uno ve que no hay nubes, que los vientos están suaves, que el océano está en su condición normal, ¿sí? Entonces dice, bueno, se espera una mayor probabilidad de que no llueva, ¿sí? Entonces por eso siempre ustedes ven esos pronósticos del tiempo asociado a un porcentaje, pero no esperemos que sea infalible, ¿sí? Pero indudablemente que cada día como tenemos más información, ¿sí? Cada día tenemos más información de estaciones, más años, cuando digo más información me refiero a más años, de satélites, de radares, pues eso nos permite alimentar los modelos, ¿sí? Y cada vez los modelos pues van aprendiendo también mucho más de cómo se comportan las condiciones climáticas en el planeta y por eso cada día pues va a aumentar esa probabilidad de confianza de los modelos. Otra pregunta. Gracias. No, con todo gusto. Tal vez puedo hacer otra consulta. Sí, dale. Una consulta. Yo he escuchado el término de microclima aplicado, digamos, a áreas geográficas más pequeñas. No sé cómo se definiría y cómo se establecería eso. Bueno, lo que pasa es que, Álvaro, sí, cuando hablamos de microclima, pues está muy asociado a unas condiciones particulares de la zona. Entonces, tú puedes estar, por ejemplo, ubicado en una zona donde se caracteriza el clima cálido, pero si en tu región hay una zona boscosa bastante fuerte, bastante robusta, grande, pues obviamente que la temperatura en esa zona va a disminuir y va a ser un poco, por decirlo de alguna forma, mucho más fresco, ¿sí? O a veces también pasa que, dependiendo si un sistema montañoso bastante fuerte, pues que las nubes pasan y se quedan un poco ahí como atrapadas por las montañas. También cuando estamos cerca de las costas, pues se genera una brisa de la playa hacia la tierra, lo que también hace que sintamos como una brisa y se refresque un poco las condiciones. Entonces, todos estos microclimas están en referencia a esas condiciones propias que puede tener cada región, ¿sí? Por eso cuando les hablaba de los patrones de clima, les hablaba mucho del relieve, ¿sí? El relieve es muy importante para ello y por eso a veces que vemos que generan algunos microclimas en algunas zonas en especial. Bueno, ahí hay otras preguntas en el chat. La profe Carlina, ¿cómo pueden ser estos informes internacionales en español? Profe, en la página del CIFEN puedes consultarlo. Igual ahí ya el compañero te contestó con el link de la página del CIFEN. Estos son boletines que se publican de forma diarias, otros se publican de formas mensuales, ¿sí? Según la información. Carlos también dice que quiere conocer más de Volum Clima, por supuesto, Carlos. Entonces, ya podemos hacer un contacto mucho más directo contigo para profundizar en la información.
puedes escribir al correo, pero básicamente que, bueno, tenemos una estrategia donde fomentamos que cada uno de ustedes registre la información de la precipitación para que puedas conocer el clima de su zona de interés y pueda tomar decisiones. No veo más en el chat, no sé, ¿alguien de los participantes también quiere hacer alguna pregunta? Ahí Jimmy, ¿sí? Okay, Hay listo. una Jimmy, pregunta de Jimmy. Pregunta, ¿cuáles son los principales factores que influyen en la formación y evolución de los huracanes en el Océano Atlántico? Buena pregunta. perfecto. Sí, muy buena. Entonces, bueno, digamos que los huracanes se presentan todos los años, ¿sí? Y digamos que la temporada oficial de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre. Entonces, en esos meses, gracias al estudio, gracias a los datos que se han acumulado del océano de temperatura por más de 30 años, pues se pudo identificar que en esos meses de junio a noviembre, el océano Atlántico empieza a aumentar su temperatura superficial. O sea, empieza como en el agua empieza a aumentar esa temperatura. Entonces, la temperatura del agua es un factor que hace que un sistema como esto, que empieza siendo una onda del este, se fortalezca, pasa a ser un ciclón y ya pasa a ser un huracán. Básicamente, entre más caliente esté el océano Atlántico, pues mayor probabilidad haya que tengamos más huracanes de lo normal. Entonces, en la temporada de huracanes, climatológicamente, se ha descubierto que se espera durante esa temporada que se presenten entre, no sé, por decir un ejemplo, entre 5 a 10 huracanes, ¿sí? Eso es normalmente los climatológicos de lo que se espera, pero cuando se presenta el fenómeno de la niña, que hace que el océano Pacífico se enfríe, el océano Atlántico se calienta y aumenta la probabilidad que tengamos más huracanes de lo normal. Pero para responder tu pregunta, digamos que un factor fundamental está asociado a cómo se están moviendo los vientos y a la temperatura superficial del mar. Otro comentario de Alfredo dice, ¿se puede arreglar de climas de transición entre dos climas predominantes? Sí, claro, se puede ver, digamos, los dos climas dependiendo de la orografía. Pero siempre a veces al lado de una cordillera, una montaña, uno de los lados tiene un clima diferente al otro, generalizando un poco, entonces sí es posible hablar de como dos especies de clima en una zona muy cercana. Y la otra pregunta es cómo se relaciona el aumento de las temperaturas globales con fenómenos como las olas de calor y su impacto en la salud humana. Bueno, es que indudablemente cuando estamos hablando de cambio climático, pues es que estamos pasando de unas condiciones iniciales a otras condiciones iniciales. Entonces, como estamos en un sistema cerrado, el planeta es un sistema cerrado, entonces cuando se aumenta la temperatura en alguna zona del planeta, pues otra zona, y como los vientos van girando a medida que el movimiento de la Tierra, pues indudablemente que ese aumento de la temperatura en todo el planeta, pues lo sentimos en todo lado y hace que cada vez tengamos años más cálidos, ¿sí? Que hace tengamos algunos años con que la temperatura máxima aumente más de lo normal, ¿sí? Y pues su impacto en la salud humana, pues indudablemente que cuando se aumentan las temperaturas, pues la primera recomendación es siempre mantenerlos hidratados, ¿no? Entonces, todas esas altas temperaturas, esa sequía prolongada, pues tiene un impacto en la salud humana, ya sea por el tema de hidratación, también sea por el tema de algunas plagas, vectores que se pueden presentar. Exacto, Alfredo, lo de los dos climas es el efecto Foehn, es básicamente cómo cambia el viento de un lado de la montaña al otro. ¿Son reversibles las olas de calor que experimentamos actualmente? Pues lo que pasa es que la última tendencia en los últimos 5 años o 10 años es que cada año termina siendo un poco más, con todo gusto, Jimmy, termina siendo un poco más cálido de lo normal. Entonces, eh, lo que se prevé es que sí, cuando tengamos esos meses de menos precipitación, pues la percepción de que la temperatura aumenta cada vez es mucho más fuerte, pero también cuando tenemos esos meses donde se presentan las lluvias, pues la temperatura va a descender. Entonces, a veces cuando tenemos esos meses sin lluvias seguidas y altas temperaturas, pues se presentan esas olas de calor que nos afectan bastante en la actividad, pero
tiende a volver a la normalidad en los meses de mayor precipitación, ¿sí? Lo que tenemos que ya ver, señora Claudia, es si van a continuar ese aumento gradual de la temperatura del planeta todos los años. Entonces, mire que siempre escuchamos en los medios de información que este año fue el más cálido de los últimos años, y así venimos con esa tendencia en los últimos 5 o 8 años, si no estoy mal. Listo, muchas gracias Alfredo, Claudia, Jimmy por sus preguntas. No sé si hay Muchas alguna otra gracias. pregunta. Bueno, creo que ya Muchas gracias a estamos, usted. bueno, ya hemos cumplido con la hora. Muchas gracias, Elmer, por la respuesta a las consultas. De todas maneras, en el chat hemos compartido el correo de la red Bolón Clima. Ahí pueden enviarnos sus consultas y, bueno, es el medio de comunicación inicial que tenemos en la red. Comentarles que dentro también de este plan de capacitación, tenemos planificado organizar conversatorios con los servicios nacionales. Muchas veces ellos proveen información, proveen servicios que nosotros los ciudadanos no conocemos o no sabemos cómo acceder. Entonces, esperamos que en estos espacios sea la oportunidad de poder aprender de los servicios que nos envían nuestros respectivos servicios meteorológicos nacionales. Yo también, ahí Pierre, ahí te interrumpo un momento, quiero también invitarlos a que si quieren temas que les interesen, por favor en el chat nos lo escriban y nosotros con Pierre evaluamos la posible pertinencia de hacer una charla de esas sobre algún tema que ustedes creen que es de interés, pues también que nos compartan esas ideas o esas inquietudes, algunos temas específicos que ustedes creen pueden ser muy importantes para ustedes. Oh, hay una última pregunta, me indican. A ver, ¿qué sabes sobre el clima en Santa Marta? ¿Época de lluvia, épocas secas, clima en la zona costera? Ok, Marta, bueno, Colombia. Santa Marta, Colombia, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Santa Marta se caracteriza por, bueno, un saludo, Xavi, a Santa Marta, Colombia. Santa Marta se caracteriza por tener dos épocas muy marcadas, ¿sí? Como una época muy marcada de lluvias y una época muy marcada de seca. Entonces, siempre la época seca arranca en los meses de diciembre a mayo, ¿sí? Entonces son meses donde se registran altas temperaturas, muy poca nubosidad, muy pocas lluvias, ¿sí? Pocas, especialmente lo que es en enero y febrero, si llueve un día, en el rango de 1 o 5 días, pero en mayo y finalizando en mayo empieza esa transición a la época lluviosa que va de mayo a noviembre, entonces esos meses aumenta la precipitación, pero ojo, entonces cuando hablamos de épocas de lluvia y épocas de no lluvia, no quiere decir que va a llover todos los días ni que tampoco haya lluvia. Entonces, en esa época lluvia de Santa Marta, que va de mayo a noviembre, predominan más los días que llueve, ¿sí? Con ese pico de lluvias en julio a agosto, ¿sí? Para Santa Marta. Y digamos que esos mayores rangos de lluvia, pues se dan especialmente en la zona alta, zonas de Minca inclusive, zonas de la privación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ese es el clima de Santa Marta, Chay. En este momento pues están terminando ya la época seca. Ahí Carlos dice, elaboración de boletines agroclimáticos fueron los próximos temas a abordar. Listo. Boletines agroclimáticos, Pierre. Leonel, gracias por la presentación e invitación. No, Leonel, saludo para vos y todo el equipo, la gente de Guatemala. Muchas gracias por conectarte desde Guatemala. Sistema de alerta temprana. Perfecto, sí, mire que los sistemas de alerta temprana todo parten desde la información climática, ¿sí? Porque un sistema de alerta temprana no va a poder tomar decisiones si no conoce el clima ni los posibles eventos extremos que se han registrado en los últimos 30 años. Entonces, anotado, boletines agroclimáticos, sistema de alerta temprana. Un saludo también para Carlos, muchas gracias por los saludos. Sergio desde Guayaquil dice, me gustaría preguntar acerca de sus métodos para desmentir publicaciones falsas, cadenas, etcétera. No, Sergio, pues digamos que siempre desde el CIPEN pues compartimos en nuestras redes sociales alertas meteorológicas que se están presentando, análisis climáticos que se hagan de cómo se esperan las lluvias para el siguiente trimestre, para todos los países. Entonces siempre como que para que no caigamos en el error de esa información que es falsa, pues fuentes oficiales del Estado, los servicios meteorológicos, pues, pondremos las cadenas por diferentes redes sociales, pues
antes de compartirlas, revisemos en las fuentes oficiales y también pues en los grupos de WhatsApp de Volunclima. Entonces los compañeros que están en los grupos de WhatsApp de Volunclima, también este es un espacio de contacto que tenemos con ustedes permanente. Nos pueden consultar si ven que alguna pregunta extraña o algún fenómeno que se estén advirtiendo, entonces nos pueden consultar y nosotros con todo el gusto pues aclaramos esa información. Un saludo, Sergio, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Igual este webinar ha sido grabado, lo vamos a subir en el canal de YouTube de CIFEN y bueno, estamos atentos, nos pueden escribir a observadores@cifen.org y bueno, agradeciéndoles a ustedes por formar parte de la red de la comunidad de Volunclima. Esto lo hemos organizado precisamente en agradecimiento al trabajo, a la labor que hacen levantando información que, bueno, a la larga nos beneficia a todos porque sus datos son empleados por los servicios nacionales y, bueno, tenemos al momento muy buenas experiencias de mejoras en los pronósticos, mejoras en las predicciones que se han podido lograr gracias al trabajo de la red Volunclima. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estén atentos para la próxima sesión de este plan de capacitación. Muchas gracias. Gracias, Elmer. Gracias a todos, que tengan una feliz noche. Muchas Expliquen gracias. primero al niño y la niña. Lista, Claudia, anotadas. Anotamos los temas: boletines, Sí, sistema de de cajón. alertas, el niño y la niña. Saludos a todos. Chao. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Gracias.